Pero, ¿cómo se inició el estudio de una genética más formal? Con los estudios de Juan Gregorio Mendel, un abad austriaco, un monje, un pío anacoreta, ¿cómo quiere decir? Él era un monje de un monasterio en Austria, en el siglo XIX, ¿no? Juan Gregorio Mendel. Él presenta un proyecto, un ensayo, a que le llama hibridación en plantas, trabajando con plantas Pisum sativum, que es de la alberjita, algo parecido a la arveja, ¿no? Que nosotros conocemos, más conocida como alberjita. Se llama Pisum sativum o chícharo o guisante. Él experimentó con muchísimas plantas, con más de 28.000 plantas, durante varios años. A uno dice que son 8 años, otros parece que fueron más. ¿Por qué? Porque desde que empezó a sembrar las plantas puras hasta que hizo su experimento, pasaron muchos años, poco a poco, con mucha paciencia. ¿Pero qué él hacía ahí? Cruzaba, anotaba, porque él conocía de estadística. No tanto de biología, ni siquiera sabía lo que eran genes, ni siquiera se conocía lo que era ADN. En ese año, el ADN aún no había sido descubierto. Fue descubierto después, 1869. Y se supo que el ADN era el fundamento de la herencia recién en el siglo XX, por 1940 y tantos, por ahí. ¿Se dan cuenta? Cómo él dedujo de manera brillante a unas características, observando, anotando, cruzando. Las plantitas que él observó, que él experimentó, son de rápida reproducción. Eso fue uno de los factores de éxito. Además de su conocimiento sobre estadística, que eran plantitas que se reproducían rápido. Entonces puede tener hijos, nietos, bisnietos, y se puede ir, ¿qué cosa? Viendo qué sale de acá, qué sale de acá, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos, ¿cuántos salen? Se van viendo las probabilidades. Él utilizó plantas puras. Había hecho crecer solamente plantas altas, por ejemplo, y plantas bajas, por otro lado, puras. Él le cortó los estambres a las plantas para evitar que se autopolinice y así asegurarse de que esta planta se cruzaba con la otra. Para eso hizo polinización cruzada. ¿Se dan cuenta? Algo muy importante. Mendel observó rasgos contrastantes por separado. ¿Qué cosa significa eso? Por ejemplo, él observó 7 características fundamentales. Él no le llamó genes, él le llamó factor. Dominante recesivo después de haber cruzado. Ejemplo, para el tallo o para la longitud del tallo, planta alta de 2 metros más o menos con planta de tallo bajo, 40, 50 centímetros, poco más, poco menos. Totalmente contrastante, ¿no? Una bien grande, la otra chiquita. La flor, ¿qué observó de la flor? Color de la flor, púrpura, moradita con blanca, contrastante. Flor axial de posición, es decir, si es el tallito, la planta sale costadito, es axial. Si la flor sale en la puntita, es terminal. Si la flor sale costadito, es axial, sobre la terminal. Grano liso, grano lisito, con arrugadito, con rugoso. El color del grano o de la semilla, color amarillo, dominante sobre color verde. La vaina, que es la cascarita de la arveja, ¿no? Verde dominante sobre la amarilla. Mira al revés, el grano, el amarillo domina sobre el verde y acá el verde domina sobre ¿qué cosa? Sobre la vaina amarilla. Y la vaina ancha o insuflada o inflada dominaba ¿qué cosa? La apretadita, estrecho constreñido. ¿Cómo supo que era dominante? Porque al cruzar a un tipo de plantas siempre se originaban la que era más abundante, digámoslo así. Por ejemplo, la planta alta con la planta baja siempre obtenía altas. Decía, ¿pero por qué? Si cruza la planta alta con la planta baja, ¿por qué no salen bajas o por lo menos medianas? ¿Te das cuenta? Entonces fue cruzando durante muchos años, como te dije, para que tengas una idea. Entonces mira, plantas contrastantes o características contrastantes y por separado, eso fue algo también muy importante. Solo talla y solo observó talla. Solo color de la flor, solo color. No cruzó mucho. Posteriormente sí, él se dio cuenta que podían combinar 2 o más características, pero que aunque combinara, los rasgos se mantenían independientes. Mendel, después de experimentar con sus plantitas, llegó a brillantes conclusiones. Primero, él dice que cada progenitor tiene 2 factores, uno que viene de su papá, uno de su mamá, a la vez. El otro también tiene 2. Pero cuando se van a fecundar,
Uno de los dos solo aportará ¿qué cosa? Uno de ellos. Ah, uno, pero aporta cualquiera de los dos. Esto le llama Mendel principio de la segregación. Pares y segregación. Mendel se dio cuenta que, por ejemplo, cuando cruzaba planta de tallo alto con plantas bajas, todas eran iguales. Le llamó principio de uniformidad. Y se dio cuenta, como te dije, que la talla con la posición de la flor o la vaina eran totalmente independientes. Tú, por ejemplo, puedes sacar cabello de papá, pero los ojos de mamá son independientes. Puedes sacar color de cabello de tu papá, pero la talla de tu mamá son independientes. Y así, tu color de ojos, más tus cabellos, más tu talla, más tu forma de labio, nariz, oreja, boca, todas son independientes. O sea, labio con labio, nariz con nariz, independiente de otras características. Esto le llaman el principio de la distribución independiente. En la actualidad se consideran fundamentalmente dos principios: el principio de la segregación y el principio de la independencia. Observa. Vamos a hacer entonces un experimento, o a describirte el experimento, uno de los experimentos de Mendel. ¿Qué hizo Mendel? Generación paterna, generación paterna o parental. Él cruzó plantas puras, altas con bajas. Mira que no usó letras A, B, como nosotros usamos. No. Altas con bajas. Le llamó F1 a la primera generación. Solo plantas altas, 100% altas. Dijo, estas plantas no son puras, son híbridas, son cruzaditas. Dijo, vamos a ver qué sale. Si está bien lo que estoy diciendo, es decir, si acá tiene dos factores, acá dos, y cuando se tramitan, este tiene un factor de acá, uno de acá. O sea que esta planta alta tiene el factor bajo, pero este escondidito. O sea, es recesivo. Acá tiene. Si está bien lo que digo, dijo Mendel, al cruzar ahora dos de F1 entre sí, voy a obtener en la siguiente generación plantas altas y bajas en proporción de 3:1. O sea, 75% altas y 25% bajas. O 3/4 partes y 1/4 parte. Y de hecho, cuando cruzó plantas altas entre sí, sacó una cantidad, pero casi exacta, ¿no? Supongamos que obtiene como 8.000 plantas altas, cerca de 6.000 y una más, por ahí salían altas. 2.000 y un poquito más salían por ahí, ¿qué cosa baja? O sea, 3:1. Y hacía, supongamos que nacieran 400 plantas, obtenía 300 y 100. Siempre la cuarta parte baja. Y lo que él obtuvo estadísticamente fue bastante exacto. En promedio, rasgo por separado, obtuvo de 3:1. Esa fue la proporción de 3:1. ¿Qué te parece? Esto también se cumple para los animalitos en la actualidad. Supongamos, mira, el pelaje marrón dominante con pelaje gris. Primera generación, todos marrones. Supongamos que sea marrón con marrón. Acá, ¿qué saldría? Marrón, gris. Pero para que sea gris, tendrían que ser los padres, ¿qué cosa? Heterocigotos. Que ahora sabemos que son así. Mendel no conocía esa terminología. Ahora sabemos, él llamó híbrido. Hoy conocemos como heterocigotos. O sea, si cruzamos dos híbridas, podría salir, ¿qué cosa? Una bajita en este caso. Y así para cada uno. Para cruzar lo mismo, ¿no? Verde con amarilla con verde según el grano. Sale exactamente la misma proposición. Pero cuando Mendel presentó su trabajo en 1865, presenta su trabajo en la Sociedad de Naturalistas de Brno, en Austria, como que no fue tan acogido su trabajo. En 1866 su trabajo fue publicado, pero como que no le dieron mucha importancia. Entonces Mendel se alejó de la ciencia y murió olvidado por el mundo científico. Ignorado, más que olvidado, ignorado. Fíjate, o sea, Mendel murió sin saber que un día le dirían padre de qué, de la genética. Increíble, ¿no? Increíble. Ya se dedicó pues a su monasterio. En el año 1901, ya en el siglo XX, 35 años después de su publicación, ¿no? Otros estudiosos redescubrieron el trabajo de Mendel. Schermak en Austria, Correns en Alemania, de Vries en Holanda, por separado. Trabajando también, ¿no? Con otro tipo de plantas, trabajando incluso algunos estudiosos trabajaban con insectos, la mosca y la fruta, ¿no? En ese sentido,
Thomas Morgan fue, pero terrible en eso. En el siglo XX la genética se pone de moda. ¿Por qué? Porque se descubre, oye, tenía razón Mendel. Mendel lo que decía se cumple. Y no solamente se cumplía para plantas. En esta época se pensaba que solo se cumplía para plantas, solo para chícharos. Pero se cumple ¿para qué? Para animalitos, se cumple para otros organismos. Entonces se pone de moda. Y ahí un matemático propone hacer una tablita. Y ahora sí le pone letras. Las letras son variables. Así como en álgebra se utiliza X, Y, A, B, en genética se utiliza una letra mayúscula para característica dominante y minúscula para característica recesiva, por lo general, ¿no? Podrías utilizar otro tipo, pero bien fácil, mayúscula y minúscula. Son variables. En genética de poblaciones generalmente se usa PQ. Acá usamos, por ejemplo, A, B, la letra que tú quieras, pero siempre considerando dominante, le pones mayúscula, recesiva le pones minúscula, que podría ser una sugerencia para que no te vayas a confundir. Entonces Punnett propone una tablita. Ahora sí sabremos cómo eran las plantas. Él no le puso letras, él no sabía cómo era esta planta, ni sabía cómo eran estas plantas. Observa cómo se hace el cruce con el tablero de Punnett. La generación paterna. Este genotipo homocigoto dominante representa la planta alta. Y este genotipo homocigoto recesivo representa la planta baja. Representa la planta baja. Eso es pares, pues, que te contaba. Segregación. Primera ley, segregación. Es decir, que vamos a separar. Estos son los gametos. Óvulos espermatozoides. En las plantas podrían ser macrogametos o microgametos. Macro para la parte hembra, micro para la parte macho. Por ejemplo, macrogameto, microgameto, por ejemplo. Entonces, mira, ahora los separamos. Podemos unir, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay? Este con esto sale heterocigoto. Este con el de acá sale heterocigoto también. Ah, mira como uno por uno. Ahora el siguiente. Este con esto sale heterocigoto. Este con esto también sale heterocigoto. Puede ser una forma directa, aritmética. Acá vemos, mira que todos los logrados son heterocigotos, que es lo mismo que obtuvo Mendel. Pero acá ya se sabe que tienen los dos genes. Es decir, este que está acá se parece a esto, se ve igual, pero no es igual. Porque este es homocigoto dominante, ¿esto qué cosa es? Heterocigoto. ¿Cómo lo hacemos en el tablero? Mira, igualito. El tablerito si no falla. El homocigoto lo separamos. Esta es la segregación, mira. Segregamos. Y aquí unimos. Esta es la fecundación. Heterocigoto, fecundación, heterocigoto, fecundación, heterocigoto, fecundación, heterocigoto. 100% heterocigotos. Igual que Mendel, pero acá con letras. Y ahora sabemos que son heterocigotos. Este es homocigoto dominante, este es homocigoto recesivo. Y se ve cómo está el alelo, ¿no? Este tiene alelos diferentes. Por eso se llama heterocigoto. Cruzamos ahora a la siguiente. F1 por F1. Plantas altas entre sí. Cruzamos lo mismo. Segregamos. Solo uno lo cruzas con este. Sale homocigoto dominante. Este mismo con el de acá. Sale heterocigoto. Ahora el siguiente. Lo cruzamos con el primero. Heterocigoto. Siempre se pone la mayúscula primero por ordenado. Recesivo con recesivo. Sale homocigoto recesivo. Planta alta, alta, alta y baja. Proporción de 3 a 1. Pero mira acá. Genéticamente es un homocigoto dominante, 2 heterocigotos, un homocigoto recesivo. Genotípicamente, 1, 2, 1. Fenotípicamente, 3 a 1. 3 a 1. 75% altas, 25% bajas. ¿Qué te parece? Y ahora sí se ve, mira, igual. Hacemos el tablero de Punnett. Heterocigoto con heterocigoto. Segregamos, fecundamos. Planta alta, homocigoto dominante. Esta planta también es alta, heterocigoto. Esta planta también es alta, heterocigoto. Esta planta es baja, homocigoto recesivo. Mira cómo dos heterocigotos podrían dar un homocigoto recesivo. Si fuera ratón marrón con ratón marrón, podría dar gris, siempre y cuando sean ¿qué? Heterocigotos.
¿Qué te parece? Sencillo, ¿no? Y así. Haciendo tu tablita, tú no te vas a equivocar. Y mira cómo sale acá 3-1. Aquí sí se ve que las plantas altas no son iguales entre sí, sino que hay homocigotos y también qué cosa hay heterocigotos. Fenotípicamente son iguales, pero no genéticamente. 75% altas y 25% bajas. Si te dicen que en total son 200 plantas, sería 150 y 50 aproximadamente, porque es el total de la población. Podrían salir 149 más 51, porque es lo aproximado, o sea, no va a salir exacto. Como te conté, son situaciones de probabilidades. Haciendo los cuadritos, matemática, tú vas a obtener probabilidades de cruce. Haz tu tablero de Punnett y no te vas a equivocar.